Hola, un saludo para todos. En estos tiempos de coronavirus, donde hemos visto nuestras salidas limitadas o restringidas, a veces entramos en desesperación. Sin embargo, han habido momentos donde personas se han visto confinadas por causas que son muy poco ortodoxas. Bienvenidos sean todos a Marco Lucena Presenta, donde hablaremos de confinamientos extremos. Existen muchos casos de personas que se han visto encerradas en lugares incómodos durante horas y quizás hasta días. Sin embargo, hay un lugar que despierta mucho, sobre todo la claustrofobia, que es ese miedo a estar en lugares encerrados, y esos son los ascensores. En la ciudad de Cataluña, una mujer en el ascensor de su propia casa sufrió un desperfecto eléctrico que hizo que ésta quedara encerrada en el ascensor. A lo mejor, no podía utilizar las escaleras o no tenía. Las personas no se dieron cuenta de su ausencia sino hasta 8 días después que le avisan a la Guardia Nacional. La guardia llega a su casa, como ella no responde, rompen la puerta y se dan cuenta que no hay electricidad. Cuando logran acomodar los breakers, se abre la puerta del ascensor y está el cuerpo de una señora que lleva 8 días sin tomar agua ni comer. Según los científicos, podemos estar hasta 5 días sin tomar agua ni comer sin sufrir daños. Esta mujer se encontraba bien de salud, pero estaba muy asustada y temblorosa. No obstante, no corrió la misma suerte una china en la ciudad de Xi'an, donde en un edificio que tenían 2 ascensores decidió utilizar el que estaba dañado, cerrándose la puerta de este. Todos los demás vecinos utilizaban el ascensor que estaba bueno. Obviamente, si el otro está malo, solo queda el otro. Y esta persona estuvo encerrada aquí nada más y nada menos que un mes. Cuando las autoridades perciben ya el olor a putrefacción, se dan cuenta que hay una persona que falleció encerrada en el ascensor con claras muestras en la pared de este de querer salir en todo momento. El otro caso se vive en Japón, en la ciudad de Fukuoka. Aquí había un señor que tenía una casa muy bonita y él trabajaba todos los días como es casi normal. Bueno, esta persona se dio cuenta que cada vez que salía y llegaba le faltaba comida y le faltaban algunas cosas en la nevera, pues. Él inclusive dejaba la marca en la gaseosa, en el refresco, y cuando llegaba le habían bebido un poquito. Comienza a asustarse y no ve otra alternativa que colocar unas cámaras de seguridad. Coloca las cámaras de seguridad y después de días yéndose a trabajar, decide ver qué pasa en las grabaciones. Se sienta a ver con sus mejores cotufas qué ocurre y resulta que de su mismo armario una figura hace movimientos contorsionistas espectrales para salir de allí, de un armario grande y viejo que tenía en su cuarto. Resulta que una mujer de 58 años se había equipado allí con una colchoneta y botellas de agua, y cada vez que éste salía a trabajar, ella se paseaba tranquilamente por la casa y hacía desastre con la nevera y los alimentos que allí estaban. La policía la interroga y resulta que la señora no tenía dónde vivir. Sin embargo, hicieron investigaciones porque parece que este fenómeno se repite en muchos lugares de Japón. Así que si escuchas ruidos en tu casa en la noche o si dejas una comida y el otro día tiene un mordisco, es hora que revises bien todos los rincones de tu casa a ver qué te encuentras por allí. Pero sin lugar a duda, el confinado más extremo que escucharás en este programa será el siguiente, donde una mujer de más de 30 años, esposa de un acaudalado industrial, decide tener una aventura amorosa con un joven de apenas 17 años que trabajaba para su esposo. Esto no es lo más asombroso, sino el lazo sentimental, emocional y sexual que desarrollan entre ellos dos, que hace que ella le proponga quizás la idea más loca que se le hubiese ocurrido. Y es que lo hace renunciar a la fábrica y vivir en el ático de su propia casa, donde cada vez que se va el esposo, ellos se devorarán en un festín de carne hasta que el señor vuelva de su trabajo. De esta manera ellos se verían todos los días sin necesidad de que los vecinos vieran entrar o salir a alguien y le fueran con el chisme al esposo. Esto sucede en el año 1913. El esposo no se daría cuenta hasta que en el año 1918 él decide hacer remodelaciones a la casa. Algunos amigos decían que le daban miedo los sonidos del ático y él decía que eran fantasmas. Sin embargo, la esposa accede bajo la única condición de que en la nueva casa construya un ático para guardar sus cosas viejas. Cuando construyen la nueva casa en 1918, estás pensando muy bien. El joven Otto se muda con esta pareja y siguen teniendo su amorío en secreto
mientras su ex jefe se va todos los días a la fábrica. Ese papel de amante y de esclavo sexual encontraría su fin en 1922, cuando tras una acalorada discusión marital entre los esposos, que se torna un poco violenta, Otto decide bajar del ático y con la pistola de su mismo jefe decide entrar en la discusión. Tras unos intercambios de golpes, efectúa unos disparos contra el esposo de su amante, el cual muere inmediatamente. Ellos dos entran en pánico, sin embargo deciden que él se esconda de nuevo en el ático y la esposa le echaría la culpa al AMPA. La policía no tardó en llegar al sitio y comenzaron a hacer las experticias y en ningún momento tocaron el ático de la casa. Un abogado decidió defender a la mujer amante, con la cual ésta también decide tener un amorío. Sin embargo, las investigaciones hacen que detengan a la esposa del difunto, haciendo que no pueda atender al joven Otto en el ático. Esta, muy preocupada, decide hablar con su mismo abogado y decirle que en el ático de su casa se encuentra un medio hermano de ella que decidió sacarlo de la indigencia, que por favor le llevara alimentos porque tenía días que no sabía de él. Tal y como lo acordaron, el abogado decide ir a la casa de su nueva amante y cuando abre el ático se encuentra con el joven Otto, el cual después de tantos días sin tener contacto humano con nadie y sin saber lo que iba a pasar, decide confesar todo, qué es lo que hacía y desde cuándo. El abogado, perplejo al escuchar este cuento, decide ayudarlo y le aconseja que se vaya a Canadá, donde se va ya con 26 años de edad y luego de tener 9 años sin vida social de ningún tipo, solo viviendo en el ático de su amante. Esto te hace ver que si te estás quejando porque estás aburrido en tu casa, te estás desesperando, acuérdate nada más de los armarios, acuérdate de los ascensores y recuérdate de este joven que vivió 9 años en el ático de su amante. Y llegamos al final de esta presentación de Marcos Lucena Presenta, pidiéndote por favor paciencia y cordura, porque aunque este momento es difícil, no es más grande que nosotros. Oremos por esas personas que no tienen lugar y sobre todo por esas otras personas que les tocó estar toda la cuarentena con su suegra. Entonces a veces escuchas cosas en tu casa o te comen la comida de la nevera o eres esos que inventa fantasías para verte con esa persona que tanto quieres sin que se enteren. Deja por favor todo eso en la caja de comentarios. Gracias por ser de la audiencia de Marcos Lucena Presenta. Te voy a dejar el enlace de la película para que la veas, El hombre en el ático de 1995. Y nos vemos en el próximo Marcos Lucena Presenta.